Salude a su hermano. Yo le invito a que salude a su hermano que está cerca. Bendígalo en el nombre de Jesús. Bienvenido, hermano, a este seminario doctrinal. Aleluya. Bienvenido. Aleluya. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Sergio Noriega, amén. Pastor, presbítero de la comunión Elín, y le dejamos el tiempo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos, verlos. Pueden tomar sus lugares. Traten hasta donde sea posible de llenar solo acá. Yo sé que a veces no queremos estar cerca del hermano, pero que en esta tarde usted haga todo lo posible por estar cerquita. Quisiera saber si todos los que están acá escuchan bien. ¿Se oye bien? Es importante que se escuche bien. Como el tiempo corre y esta es un seminario doctrinal donde vamos a abordar dos temas con un intermedio que el pastor local escogió para compartir con ustedes. Este libro, que ya la mayoría lo tienen en su mano, que lo pueden ver acá, es El Evangelio Eterno y Sobrenatural. Estos libros fueron hechos aún estando con vida el hermano Otto, se empezaron a hacer posteriormente. Solo se tenía el plan, pero cuando él muere, él no los escribió, sino que son temas que el hermano Otto enseñó a lo largo de su ministerio y que se fueron organizando por los temas que él enseñó. De tal manera que el libro El Evangelio Eterno y Sobrenatural es un libro que tiene varios temas sobre el Evangelio en sus diferentes facetas y de la manera como él lo recibió. Como son transcripciones, una transcripción lo que trata es de tener lo más exacto posible lo que una persona al hablar y luego pasarse hacia la escritura pueda ser entendible. Pero no es un libro con una prosa como un escritor que se vuelven libros mucho más asequibles. Son libros para estudiar. Entonces yo lo que le animo es a que si hay cosas en los demás temas que no se van a ver hoy, que son difíciles, pues pregunte a su pastor, pregunte a un discipulador, o si usted es discipulador, pues le pregunta a su pastor. Pero esperamos en Dios que estos dos temas lo que produzcan es hambre para leerlo, pero no se pueden leer de corrido, hay que leerlos varias veces, hay que estar con un libro de notas, hay que tener su Biblia, mejor si tiene diferentes versiones, para sacarle el jugo al tema. Como ya oramos, vamos a entrar de lleno al tema que es las fases del reino. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo siguiente. Es bueno que tengamos a mano el contenido. Yo voy a tratar de ser lo más puntual para que en el tiempo que tengo logremos ver en la introducción las fases del Evangelio, que es el tema. En el desarrollo vamos a ver que nosotros somos embajadores. Usted va a ver de qué se trata esto. El tercer punto tiene que ver si la iglesia debe ser teocrática ahora. Es una pregunta que nos hace el doctor Ríos en este tema. El reino encomendado al Espíritu es el punto 3. La meta del Evangelio del Altísimo. Y finalmente, como número 4, esa meta del Evangelio del Altísimo es concluir con las rebeliones. Yo no voy a poder desarrollar el tema completo en una hora, porque hay muchas cosas que hay que decir, pero lo que tenemos en esta presentación creo que va a ser suficiente como para que usted se anime, muchas gracias hermana, a estar leyendo estos libros. El doctor Ríos en este tema empieza hablando del Evangelio del Altísimo.
Cuando usted oye acerca del Altísimo, todos los que están aquí entienden a quién nos estamos refiriendo. ¿Sí? Bueno, usted sabe que en el hebreo hay un nombre que es Elión. ¿Ha oído de ese nombre? ¿Le suena? ¿Sí? Y es el Altísimo. En San Juan 1:18 la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Se está refiriendo al Elión. El doctor Ríos usó algunas frases quizá un tanto contemporáneas para referirse al Dios que nadie ha visto, y él le llamaba energía primigenia. ¿Cuántos oyeron esa frase? Sí, muy bien, no todos, pero suena un poco esotérico, ¿verdad? Si usted lo oye por primera vez. Pero el Elión, como nadie le ha visto, y hay una versión que dice ni le verá, entonces el evangelio del Elión, del Altísimo, como el más alto, contiene todas las fases, porque el tema de hoy son las fases del evangelio. Podríamos decir que él, para poder tratar con sus creaciones, porque los humanos no es la única creación que hay. Respecto a eso decía el hermano Otto, ustedes han oído del estadio Maracaná, ¿sí? Es uno de los estadios más grandes del mundo y está ubicado en Brasil. Me parece que tiene un aforo de más de 100,000 personas, es enorme. Entonces él decía que el universo es como un Maracaná. Entonces decía, ¿quién construye un Maracaná? Para que solo una persona se vaya a sentar, haciendo ver que el Dios, que es creador no solo de un universo, sino que él hablaba de 7 universos. Eso incluso es mucho más amplio. Entonces debe haber muchas creaciones de las que nosotros no tenemos noticia. Aunque usted se ha dado cuenta que cada vez más se animan ahí en los lugares donde tienen la información a aceptar que hay seres de otros mundos. Yo me imagino que en algún momento usted ha estado pendiente de las noticias o les llega alguna información. Ahora, siempre han habido corrientes dentro del medio evangélico que dicen que esos seres de otros mundos son demonios. Esa es una tesis que algunos han preferido tomar. Pero como ese no es el tema, entonces yo hoy tengo que venir al tema para poder avanzar. Sé que, espero que sí todos logren ver ahí en la pantalla, el Evangelio del Altísimo nos va a llevar al Evangelio del Padre, porque el Altísimo realmente se manifestó en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De hecho, cuando hablamos del Elión, hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo. Noten que eso es un tema muy criticado últimamente, que se llama la cuadridimensión de Dios, pero que lamentablemente le enseñan mal. Tampoco es el tema de ahora, ¿verdad? Entonces, el Evangelio del Padre nos lleva al Evangelio del Hijo, y el Evangelio del Hijo nos lleva al Evangelio del Espíritu Santo. No es que haya 4 evangelios, sino que son fases del Evangelio. Lo interesante es que la fuente de las buenas noticias, ¿cuántos saben que el Evangelio significa buenas nuevas? Las buenas nuevas que sin duda el Altísimo diseñó hace mucho tiempo, lo ha venido desarrollando en fases, a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Entonces, el hermano Otto introduce este tema haciéndonos ver que el Evangelio del Altísimo es un evangelio de fases. Si nosotros no distinguimos esas fases, dice él, podemos tergiversar su profundidad. De tal manera que eso pretende él en este tema desarrollar. Entremos de lleno a lo que es el Evangelio del Padre. No es un evangelio aparte. Quiero que le quede muy claro que no vamos a hablar de un Evangelio del Padre
aparte del Evangelio del Hijo y del Espíritu Santo, sino que hoy de madrugada, meditando sobre estas cosas, cómo enseñarlo de la manera más fácil, el Señor me hacía ver que es como relevos, es un solo Evangelio, pero que primero el Padre desarrolló en todo lo que es el Antiguo Testamento, lo que podemos conocer como el Evangelio del Padre, que contiene muchas figuras y contiene muchas cosas que en el Nuevo Testamento se le llama sombras. Porque por ejemplo, todas las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaban? Eran sombras del que había de venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Y uno puede ver en el Antiguo Testamento esas sombras, pero cuando ya llegamos al Evangelio del Hijo, toma el relevo del Padre el Hijo para seguir desarrollando en la etapa que a Él le corresponde, como el Verbo que se hizo carne, desarrollar lo que diseñó el Altísimo, pero que lleva a cabo el Padre cerca de 4000 años, y luego el Hijo, cuando encarna en la tierra, lo hace realidad, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, para nosotros el evangelio que nosotros conocemos es completamente cristocéntrico, porque Él hace realidad las promesas que se ven en el Antiguo Testamento en lo que llamamos el Evangelio del Padre. Pero cuando el Paracleto número 1, usted sabe que Paracleto es uno llamado a estar cerca de nosotros, y el Paracleto número 1 es Cristo. Pero Él empezó a decirles ahí en San Juan a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Se recuerdan de esos pasajes? Si no, los va a recordar en casa. Pero les mandaré al otro, ¿sí?, que también va a estar cerca de ustedes. Y el Paracleto 2 es el Espíritu Santo. Entonces el Evangelio, vuelvo a la carga, y la razón por la que repito esto, porque si usted logra recordar eso, va a ser quizá lo más importante de este tema, que lo que diseñó el Altísimo y lo lleva a cabo a través del Padre, porque el Padre, voy a usar tal vez frases, pero yo entiendo que van a haber tiempo de preguntas, hermano Pablito. Entonces, apunte sus preguntas, porque si no se le olvidan, trate de formularlas mientras se les presentan. Pero el Padre es un clon del Altísimo. Es como Él se manifestó, porque a Él nadie le ha visto. Por eso Moisés, ¿qué fue lo que vio? Porque uno cuando dice el Dios que nadie ha visto, no dice de qué Dios está hablando, porque Moisés vio las espaldas, pero fue las del Padre. Y el Hijo es un clon del Padre. Por eso Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No le estoy dando las citas porque esas las conoce usted, y si no, las busca en una concordancia, ¿verdad? Pero para llevar a cabo todo ese propósito del Altísimo, en esta época o en el periodo de la iglesia, es el Espíritu Santo el que está aplicando todas las cosas. Por eso nosotros hoy necesitamos depender realmente del Espíritu Santo para que todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros logre cumplirse. Ahora, note una cosa, que no son 4 evangelios, lo vuelvo a repetir, sino son 4 fases de cómo se vio el evangelio en los que escribieron, porque nosotros nos llegaron escritos acerca de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación que Dios había preparado para nosotros, y que quizá más adelante logremos entender que esas buenas noticias para nosotros no son solo para los hombres, sino que seguramente tiene repercusión en otras esferas celestes. Pero vamos a ir poco a poco. Ahora, la vida de Jesús ya en los evangelios, y aquí pongo los evangelios llamados sinópticos,
¿Quién ha oído esa frase? Sinóptico quiere decir que la vida de Jesús fue vista por diferentes personas y lo que recibieron de parte del Espíritu, y que en el otro tema vamos a ampliar un poquito más, cómo Mateo vio la vida de Jesús. Y eso es el Evangelio de Mateo. ¿Cómo lo vio Mateo? Se lo mostraron como el león de la tribu de Judá, como el rey, como el Mesías. Y entonces lo que le revelaron, el ángulo que le revelaron de la vida de Jesús, siendo él discípulo de él y estando cerca, muy cerca de su ministerio terrenal, es lo que él escribe. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente aquí hay gente que ha estudiado teología en alguna institución teológica. Y en las instituciones teológicas, hermano, lo que nos dicen a nosotros es que cada uno de estos evangelios fue conformado a través de ciertos escritos, porque indudablemente las enseñanzas de Cristo fueron transmitidas de boca en boca, ¿verdad?, de los que oyeron. Pero muchas veces analizan tanto cómo se pudo haber llevado a cabo estos escritos, que ellos básicamente piensan que estos escritos, aunque pudieron ser inspirados, dicen unos, no son inerrantes. Y la inerrancia de la Escritura es muy importante que nosotros la defendamos, porque es que el Espíritu Santo, palabra por palabra, se la sopló a los hombres, como dice el apóstol Pedro, que escribieron. Tampoco me quiero meter demasiado ahí, porque cada una de esas cosas toman mucho tiempo. Marcos, ¿cómo lo vio? Marcos lo ve como el evangelio cara de becerro. Puede ser que a usted le parezca esto es un poquito raro, pero ¿cuántos recuerdan que en Ezequiel aparecen unos querubines con 4 caras? Y también aparecen en Apocalipsis. Y llama la atención que en esas 4 caras, una cara es cara de león, otra es cara de becerro, otra es cara de águila y la otra es cara de hombre. Y realmente esos querubines lo que muestran y que están relacionados con los 4 seres vivientes de Apocalipsis. Esos 4 seres vivientes tipifican cada uno de los evangelios. De tal manera que aquí solo estamos viendo los sinópticos, no estoy mencionando Juan, eso lo vamos a ver en el otro tema. Lucas lo vio como cara de hombre. Ahí puede ver usted que están tratando de resumir cómo más o menos se imaginan que podrían ser esos querubines, pero realmente solo es imaginación, ¿verdad? La forma como cada uno de ellos vieron no fue la idea humana, porque entonces no valdría la pena leer algo que escribió un humano, tendría muy corta duración. Pero la iglesia ha venido siendo bendecida por 2000 años, porque la palabra de Dios es revelada por Dios. Y como dice Pablo, y útil para enseñar, redarguir y corregir e instruir en toda justicia, a fin de que el hombre sea hecho perfecto. Muy bien. La primera fase, que la conocemos como el Evangelio del Padre, pues la enseñó el Padre. La segunda fase la va a enseñar el Hijo. Por eso es que le llamamos Evangelio del Padre y Evangelio del Hijo. Leamos Mateo 4:17. Dice amén si lo tiene, si no lo lee acá. Pero es bueno venir a estas enseñanzas con papel y lápiz, porque no solo anota uno las preguntas, sino que aquello que uno es impactado de parte del Señor. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese reino de los cielos que él está hablando llegó en él. Es muy interesante este punto. El hermano Otto ve que en la persona de Jesús está la operación llamada reino de los cielos. Entonces él dice lo siguiente, nos dice acá: quiere decir que si puede haber reino en una persona,
sin que haya reino en el mundo. Algunos de ustedes tal vez han oído un tema donde se habla también del reinado de Cristo en nosotros. Y estos temas el doctor Río los enseñó en 1993, 5 años antes de partir. Quizá los trasfondos de por qué el Señor lo empezó a inquietar para hablar de estas cosas en el 93 es porque a partir de esos momentos, quizá un poco antes, empezó a surgir mucha influencia teológica y en muchos ministerios, tanto en Guatemala como en otros países, donde empezaron a enseñar la doctrina del reino ya. ¿Qué significa la doctrina del reino ya? Que el reino ya está establecido. Y bajo ese concepto, la iglesia debe de tomar el reino. Y eso, en esos años se empezó a hablar mucho y se sigue hablando acerca de eso, pero en realidad lo que la Biblia muestra es que el reino de los cielos en toda su magnitud, quien lo va a establecer es Jesucristo en su segunda venida, no la iglesia, no nosotros. Bajo esa idea, los teólogos y aquellos que de alguna manera les interesan este tipo de cosas están tratando de tomar los gobiernos. La iglesia evangélica en muchos lugares de América Latina y en el mundo entero, debido al crecimiento del evangelio, están tomando el reino basados en esta doctrina. Sin embargo, no entienden las fases del reino. Se están tratando de saltar la actual fase en la que estamos del evangelio y quieren ya disfrutar de una fase que todavía no ha venido. De tal manera que aquí él nos pone un ejemplo cuando dice: usted puede ir a Gadara. Usted se recuerda que Gadara era un lugar donde había endemoniados, ¿verdad? Usted puede ir a Gadara, tierra enemiga, en el plano espiritual, ¿verdad?, para el Señor. Pero usted es un embajador en Gadara, sin ser gadareno. Eso quiere decir que aquel que nació de nuevo sí ya puede tener el reinado y debe de tener el reinado de Cristo en su vida. En otras palabras, que el Señor sea el Señor de su vida, no solo su Salvador, sino que también su Señor. Y si usted tiene Señor, usted va a aprender a obedecer a ese Señor. ¿Me entiende? Y eso, si somos honestos, es lo que es más difícil. Entonces yo puedo estar en el mundo, pero ya no soy del mundo. Y no voy a obedecer necesariamente aquellas cosas que son del mundo, que el Señor me pide a mí que yo no las haga. Por eso pone este ejemplo y dice: puede llevar el reino que ya lo tiene si ya nació de nuevo. Me refiero, dice él, al reino espiritual, porque la tendencia es que hoy la iglesia, si puede tomar las instituciones, si puede tomar los gobiernos, porque la tendencia, por ejemplo, en Colombia ha crecido tanto el evangelio que allá la tercera parte de los senadores son evangélicos, entre comillas. ¿Y cómo han llegado al Senado? A través de los votos de la iglesia evangélica. De alguna manera aquí en Guatemala han querido hacer eso. Ustedes recordarán aquellos domingos dominicales de usted papá, usted mamá. Y no me estoy burlando, solo estoy queriendo identificar sin decir el nombre, que si usted se da cuenta, la doctrina que lamentablemente el hermano tenía era implantar el reino ya en Guatemala, cuando todavía más de la mitad de la gente de este país no es cristiana. Entonces, querer moralizar desde una cadena televisiva es tener un concepto equivocado de las fases del evangelio, y por eso esto es bien importante. O sea, que hay teocracia en el que nació de nuevo, porque el reinado de Cristo debe estar en nuestro corazón, en nuestra vida.
Pero ese reinado de Cristo y esa obediencia que yo voy a tener por el nuevo nacimiento, porque y ahora soy una nueva criatura que está siendo conformada a la imagen del Hijo, yo no se la puedo implantar ni siquiera a mi hijo o a mi hija si todavía no ha nacido de nuevo. No se la puedo implantar a mis empleados. No se la puedo implantar si soy dueño de una empresa a todos mis trabajadores por decreto. ¿Me estoy dando a entender? Lo que sí puedo hacer es que puedo testificar de lo que el Señor que cambió mi vida está haciendo, y el ejemplo de mi vida puede bendecir a otros e invitarlos a buscar a aquel que vino y murió en la cruz del Calvario y que también puede establecer su reinado espiritual en esa persona y cambiarlo. Por supuesto, una familia donde todos los miembros de esa familia tienen y experimentan el reinado de Cristo, esa familia cambia. Y si la familia es la base de una sociedad, si dentro de un lugar, una aldea, un caserío, un pueblo, una ciudad, muchas familias tienen el reinado de Cristo espiritual, esa nación puede cambiar. Pero eso es muy diferente a que por decreto y obligadamente se quiere establecer el reino. Muy bien. Nosotros somos convertidos, ¿verdad? Algunos como que no están muy seguros. Pablito va a tener que invitar a un evangelista. Aleluya. Estamos en un mundo que dice ser democrático, ¿no es cierto? Pero a veces los que más hablan de democracia, y hoy se puede ver por allá arriba en el norte, no hay tal democracia, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos una teocracia personal, individual, que nos debe de hacer respetar las leyes. Por eso entendemos que Pablo nos da principios y Dios nos requiere que obedezcamos a las autoridades establecidas. Por eso, si un día usted se olvida del señorío de Cristo y se va a hacer huelga con una su pancarta allá en el palacio porque alguien le dijo que también los cristianos tienen que hacer eso, espere que el Espíritu le redarguya y que aquel del que usted depende realmente le indique qué es lo que usted debe de hacer. Dicen amén. Entonces, esto nos habla de un evangelio adentro de nosotros. Ese es el gran problema de mucha gente que se llama cristiana, que muchas veces son evangélicos, pero no han nacido de nuevo. Y nosotros continuamente tenemos que hacer esa exhortación. Usted, si es padre de familia y mira que sus hijos solo lo acompañan porque no les queda de otra el domingo, tiene que estar orando, tiene que estar siendo sabio, tiene que ser un instrumento de Dios para que el evangelio que a usted lo cambió cambie también a su familia. ¿Qué es lo que vemos nosotros en las iglesias locales? Que los muchachos, cuando ya son mayores de edad, van a la universidad, casi siempre ya no quieren venir a la iglesia, ¿cierto? Por lo menos a nuestras congregaciones, porque las otras están preparadas para otras cosas, para darle al joven lo que el joven quiere. Y muchas veces ni siquiera se les habla de nuevo nacimiento, no se les habla de pecado, porque son iglesias que ya no hablan de eso. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. El evangelio que estamos hablando no es un evangelio afuera, sino adentro de la persona. Usted tiene que chequear y tiene que examinarse si su evangelio es de exterioridades o es un evangelio de interioridades, que usted está cambiando de adentro para afuera. La religión solamente le echa un poco de pintura a los sepulcros blanqueados para que se vean bonitos. ¿Y qué tiene un sepulcro? Pudrición por dentro.
Ese 1 de noviembre donde todo el mundo va a enflorar y a pintar de colorcitos en nuestras aldeas y nuestros caseríos. Qué bonito se ve el cementerio. Solo que adentro, aunque esté bonito el sepulcro, por eso el Señor así le llamaba a los fariseos, sepulcros blanqueados. Y se suponía que eran los exponentes de la religión de aquel tiempo. Y ellos creían en un solo Dios. Les aseguro que el Shema judío, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, se lo sabían de memoria. Pero adentro querían matar al Hijo de Dios. Muy bien, sigamos avanzando otro poco. Aquí hay unos textos importantes como es Lucas 17:20. Habiéndole preguntado los fariseos religiosos, ¿verdad?, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Esto lo debe haber confundido. En el contexto histórico, el pueblo israelita estaba siendo sometido por la bota romana, un imperio tan tremendo, lleno de violencia, con impuestos altos, y donde realmente las ciudades eran exprimidas, donde se colocaban gobernantes títeres de los mismos pueblos, pero realmente el pueblo estaba completamente sojuzgado. Entonces, ¿qué esperaba en lo humano Israel? A su Mesías, y lo sigue esperando. Hoy Israel bombardeó Irán nuevamente con Estados Unidos. Las batallas para Israel no terminan, pero la contra de Irán ha sido fuerte y va a seguir siendo fuerte, y no sabemos hasta dónde va a llegar. Son señales escatológicas, pero el tema no es escatológico. Pero llama la atención que ellos siguen esperando a su Mesías que les pueda librar de sus enemigos. Y hace 2000 años tuvieron al Mesías Ben José, pero ellos esperaban al Mesías Ben David, el que los iba a liberar. Pero note que el Señor hace 2000 años les dijo a estos fariseos que tenían esa esperanza: ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les responde y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Quiere decir que esa faceta en la que Él estaba en la tierra no era con señales visibles de tomar los gobiernos. Si no, Él lo hubiera podido venir a hacer siendo el Hijo de Dios. Y el 21 dice: ni dirán, mirad, aquí está. El contexto es el reino de Dios. O allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Qué significa eso? Que Él les estaba diciendo que Él era el reino de Dios como persona. Entonces, hermano amado, mire pues, ¿usted tiene testimonio que ya nació de nuevo? ¿De verdad? No solo hace lo que hacen los evangélicos cada domingo. ¿Qué dicen aquí al centro? ¿Tiene usted testimonio que ya es hijo de Dios? Ay, hermano, es que ya soy anciano. Eso no es garantía, aunque sea apóstol. ¿Aló? Porque la Biblia dice que el Espíritu, entiéndase, el Espíritu Santo, da testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios. Sin ese testimonio no vale nada, aunque usted sea de tercera, cuarta generación de cristianos evangélicos. Entonces Él dice: el reino de Dios entre vosotros está, porque el reino de Dios era Él, y Él se metió en su corazón cuando usted nació de nuevo. Pero Él quiere gobernarlo, y usted y yo no nos dejamos. Seamos honestos, no nos dejamos. Casi siempre tomamos las decisiones que nosotros creemos prudentes. Y Él, si nos compró a precio de sangre, y Él es el reino de Dios, cuando Él está dentro de nosotros, entonces ese reinado espiritual quiere tomar el control de nuestra vida. Acuérdese de eso. Entonces nosotros tenemos continuamente en ese evangelio del Hijo
donde el reino de Dios está siendo manifestado en carne. Ahora es el Espíritu Santo el que lo está aplicando, y por eso ese Paracleto que nos convenía cuando Él se fuera, nos está hablando continuamente. Alguno de ustedes tal vez le costó un montón levantarse hoy, si estaba de siesta después de comer, ¿verdad? Porque los sábados a veces la gente se echa su siesta. Y no me va a decir usted si no fue el Espíritu Santo el que lo acicateó, le recordó, hay que ir al seminario. Y usted obedeció y vino, pero otros siguen durmiendo. Sigamos avanzando otro poquito más. Acuérdese, apunte sus preguntas. El rey teocrático, decía el hermano Otto, refiriéndose al que dijo que el reino de Dios está entre vosotros. Él era rey y por eso Mateo lo ve como rey, como el león de la tribu de Judá, ya lo dijimos. Manifestó que su reino era su cuerpo nada más. Mire qué interesante. Cosas para meditar. Y obviamente su ministerio fue un ministerio súper poderoso en la tierra. Si leemos nosotros Lucas 11:20, dice: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Son textos que nos recuerdan que el reino de Dios manifestado en carne era Él. Y estamos en una fase del evangelio donde así como Él, nosotros, solo que con ungimiento del Espíritu, y ahí es donde la tradición evangélica falla, y donde muchos ministros que en algún momento fueron bautizados por el Espíritu Santo, en aras de tener grandes iglesias, se están olvidando de una doctrina sana, como es que era necesario ir al aposento alto. Y lo vamos a ver. Ahora, mire pues, pero confundir eso, ¿cuál eso? Que el reino de Dios ha llegado a vosotros y que Él lo manifestó en su cuerpo nada más. Es decir, cuando Jesús llegaba a un lugar, el reino de Dios estaba, Él era el reino de Dios. Y por eso se hacían maravillas. Por eso, por el dedo de Dios echaban fuera demonios. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros ungidos, como lo vamos a ver después, porque el otro tema es el evangelio actual, la fase actual, lo que nosotros nos toca hacer. Pero sigamos aquí un poquito más. Pero confundir eso con que está en los palacios del mundo, eso es ridículo. El hecho de que la iglesia quiera usurpar o se quiera adelantar a tomar el control del mundo fue el ridículo que la iglesia católica, la iglesia grandota, cometió en la Edad Media. Porque la iglesia quiso conquistar reinos, literalmente a través de guerras literales, y matando millones de personas. Por eso, lamentablemente, los musulmanes no olvidan eso. Y todos los misioneros que van a tierras musulmanas, lo primero que les recuerdan cuando les hablan de Cristo, dice: el Cristo que masacró a los musulmanes en la Edad Media. Eso es lo que recuerdan. Porque la iglesia quiso imponer a sangre y fuego el reino, porque lamentablemente tienen una mala doctrina. ¿Quién es el que va a imponer el reino? Según Apocalipsis, Cristo. Si usted lo ve, Él cuando ya aparece no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que aparece como el León de Judá en Apocalipsis, ¿se acuerda? Cuando no se encontraba nadie digno para abrir los sellos, y aparece el León de la tribu de Judá, y al final del Apocalipsis nosotros vemos que Él sí va a implantar el reino a sangre y fuego. Porque el Apocalipsis lo que muestra es cómo Dios va a implantar su reino otra vez en la tierra. Y por eso viene un milenio. Pero eso también es escatología, que
no vamos a ampliar mucho ahora. Muy bien, porque el que gobierna, según lo que dice la Biblia, este sistema actual es el diablo. Que Dios ha permitido que gobierne, obviamente lo hace en una forma permisiva, sino de qué cuenta le ofrece al Señor el mundo. ¿Se acuerda? Que en una de las tentaciones le dijo: si tú postrado me adoras. Le mostró todos los reinos de la tierra, porque está en esa fase donde todavía de parte de Dios tiene precisamente esa posibilidad. Mire lo que dice San Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, va a haber un momento en el que definitivamente todo esto, aquí acuérdese, cuando el Señor dijo eso no había muerto. Y él, cuando muere, le quitó las llaves al enemigo. Pero en este tiempo todavía vemos nosotros que él tiene funciones que está haciendo bajo permisión hasta que el reino sea establecido. Por eso primero se le encarcela por 1000 años. ¿Se acuerda? Un angelito lo agarra y lo prende con una cadena, lo encadena. ¿Ha leído eso? Pero al final, en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, no solo es encadenado, sino que se le echa al lago de fuego. Y hasta ahí llegó. Dice amén. Bueno, sigamos un poquito más aquí, porque, como le digo, yo creo que vamos avanzando bien, aunque solo vamos por el punto 2. Tengo que meter el turbo. ¿Cuántos saben que nosotros somos embajadores? Lo dice la Biblia, pero ¿qué es un embajador? Es una persona en un país, o mejor dicho, de un país en otro país, que está viviendo comiendo chipilines. ¿Quién come chipilines todavía aquí? Hoy en el entremés vamos a comer chipilines. No. Comiendo chipilines, si es embajador de Guatemala en Washington. Pero en Washington no se comen chipilines, pero es embajador. Lo que está diciendo es que él come su comida, ¿verdad? Aunque no esté en su país. Pero en ese país no tienen esas costumbres. Pero todavía dice otro poquito más. El embajador coreano, cualquier embajador de Corea, come a lo coreano en Estados Unidos. En ese sentido, nosotros tenemos ya el reino, porque está dentro de nosotros. Y entonces nosotros debemos de actuar como el rey. Por eso es que los 5 ministerios famosos, su única tarea no es ser famosos. El gran contrasentido que hay actualmente con los 5 ministerios, por eso todos quieren ser apóstoles, es para vivir bien, para viajar en avión propio, helicóptero propio, carros lujosos. Como que eso está tomando mucho al ministro de hoy. Pero en realidad nosotros tenemos el reino adentro. Sería equivalente a: ya somos hijos de Dios. Tenemos a Cristo adentro, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Me entienden? Nosotros comemos la comida de esta tierra, aunque ya no somos de esta tierra. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. La gran pregunta de esta tarde es: ¿qué vamos a predicar en el evangelio de hoy? Porque nosotros tenemos que analizar qué estamos predicando. La diferencia está en que estamos hablando del evangelio antes de la cruz. ¿Cómo ampliamos esto? En el evangelio antes de la cruz se predica que el rey ya vino y que lo rechazaron y que va a volver. Sería un resumen muy rápido. El rey ya vino y lo rechazaron y que va a volver. Eso es todo lo que vamos a predicar del evangelio manifiesto. Por ejemplo, vemos a Pablo
en el último capítulo de los Hechos. Usted revíselo en casa. Predicando el reino de Dios. Este que acabo de hablar y de Jesucristo. Entonces estaba hablando que vendrá el reino. Y habla que el reino ya está en nosotros. ¿Cuál es el que va a venir? El que va a poner orden. ¿Pero dónde? En su momento escatológico. Pero el reino de Dios ya está adentro de nosotros. Entonces nos tenemos que parecer al rey. Nos tienen que conformar a la imagen de Él. No podemos adelantarnos a querer la iglesia hacer la función de los alcaldes o de los diputados, que de alguna manera sí tienen cooptado el gobierno. Pero ese todavía no es nuestro plan. Usted se recuerda que Apocalipsis dice en uno de los mensajes a las 7 iglesias que los vencedores se van a sentar con Él a reinar. ¿Lo ha leído? Si no, léalo. Pero todavía no es eso. Todavía no podemos estar predicando eso. El gran error es predicar del evangelio antes de la cruz y predicar que hay que guardar el sábado. Porque en el evangelio antes de la cruz, ¿guardaba o no guardaba el sábado del Señor? Pregunto. Lo guardaba porque estaba en la ley. Y Él guardó la ley. Entonces vienen unos atravesados y atarantados que porque ven que Jesús guardaba la ley, creen que nosotros nos toca guardar un sábado. Y algunos que no tienen doctrina dicen sí, especialmente los que no vienen a la iglesia. Usted sabe que estas sectas falsas, los domingos, unos con maletín, otros con camisa blanca, con una su cosita aquí, llegan a las casas de los hermanos que no van a la iglesia y los terminan convenciendo de evangelios falsos. ¿Me doy a entender? Entonces, el evangelio antes de la cruz, donde el Hijo lo manifestó, tenemos que tener cuidado de no volvernos legalistas, porque el Señor aparentemente, Él cumplió la ley porque Él estaba en la ley, pero Él fue el único que cumplió la ley. Y cuando Él muere, tanto Gálatas como Romanos y Hebreos nos dice que Él vino a establecer un nuevo pacto y las leyes del antiguo pacto. Muy bien, se predica cuando se confunden estas cosas, que lleven corderos, que en 40 días se purifica la mujer y que en 30 el varón, que se puede caminar o no se puede caminar, mejor dicho, más de 1 milla el sábado. Todas prácticas de la ley antes de la cruz. ¿Cuántos han oído del movimiento mesiánico? Una de las cosas que más me llamó a mí la atención es que de cierta iglesia de Lim muchos pararon mesiánicos. Se dejaron la barba de chivo, aparecían con kipá, hasta pastores usted. Yo los vi. Con filacterias, dispuestos a ir a pelear con Israel contra sus enemigos y un montón de cosas, porque lamentablemente no entendieron la fase del evangelio que están viviendo. Recuerdo que una hermana empezó a regalar libros. El misterio de Dios se llamaba ese libro, después de que murió el doctor. Y muchos con ese libro cayeron en la doctrina mesiánica, que lo que pretende realmente es hacer una mezcla. Pero
una de las cosas, yo ese libro lo tengo todo subrayado con todos sus errores, pero no se lo presto, porque ya no me lo devuelve. Pero ellos utilizan Hechos 20, donde se acuerda usted que Pablo hace un voto y se rapa la cabeza. ¿Lo ha leído? Yo doy por sentado que usted ha leído la Biblia. Si no, lo voy a mandar a que lea la Biblia. Y entonces en ese capítulo dicen los mesiánicos, el rabino Shaul, porque cambian los nombres, ¿verdad? Ya no es Jesús, sino Yeshua Hamashiach, y un montón de cosas, ¿verdad?, que suenan elocuentes, apegadas según ellos al original y esto y lo otro, y confunden a mucha gente sin tener suficiente doctrina, porque lamentablemente, hermanos amados, ellos terminan en, hay muchas líneas de mesiánicos, pero algunos de los mesiánicos están matando corderos otra vez, incluso sin tener el templo de Jerusalén. Y lamentablemente hacen una gran mezcla. Algunos me han dicho a mí, es que los sabáticos son salvos. Los sabáticos es una secta falsa. Yo creía que mi tío era salvo. Tenga cuidado. Los sabáticos tienen herejía sabática. Dicen que el reino ya está, mezclando esto que estamos hablando, y que va a venir el otro, es decir, el otro reino también, pero que ya nosotros estamos como Cristo, que es nuestro ejemplo, pero no lo distinguen antes de la cruz. Incluso lo que él predicó antes de la cruz, note que lo predicó solo a las ovejas perdidas de Israel. Ninguno de nosotros hubiéramos oído a Jesús, aunque hubiéramos estado vivos en ese tiempo, porque lo que él vino a predicar fue a las ovejas perdidas de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí se abre otro capítulo. Lo importante de entender es que el evangelio de Cristo que traspasó a la gran comisión fue el evangelio de la gracia, no el de la ley. Cuando él muere y resucita, y llamativamente, Hechos 1 dice que por 40 días el resucitado les habló tocante al reino de Dios. ¿Lo ha leído usted también? Tiene mucho que leer. Solo mi hermana lee, mire. No, yo quiero entender que usted es tímido, ¿verdad? Y que se ha leído, pero no quiere decir amén. Muy bien, déjeme sentarme un ratito porque usted está sentado y yo paradote, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y ya pesan los años. Gloria a Dios. Entonces, entendamos que el evangelio que traspasa, cuando dice traspasa, es que está establecido en la gran comisión, no fue un evangelio de ley. Entonces no legalicemos, hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque dependiendo dónde nosotros nos convertimos y qué doctrina nos enseñaron, podemos estar legalizando hasta nuestros hijos o legalizando nuestra familia. Fue el evangelio de la gracia, no el de la ley. Avancemos otro poco más porque esto tiene que avanzar más. El evangelio en la primera fase, que es la del Padre, se recuerda. Segunda fase, la del Hijo, antes de la cruz. Pero hay una tercera fase, el evangelio de la gracia, predicado en el Espíritu Santo. Mire, uno admira a aquellos predicadores en los mercados y en los parques, pero sí, que no tienen mucha doctrina. ¿Y por qué enfatizan tanto que si usted no recibe a Cristo se van a ir al infierno? Y eso se la pasan enfatizando. Y basan mucha de su enseñanza en el Antiguo Testamento. Y obviamente la gente no los quiere oír porque los están enjuiciando. Pero el evangelio que el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo nosotros debemos hablar, es un evangelio de gracia. Y guiados por el Espíritu nosotros, incluso a través de los dones del Espíritu,
podemos hacer un evangelismo mucho más concreto, mucho más efectivo, porque Pablo y muchos de los que hacían obra de evangelista, como el mismo Timoteo, que Pablo le dice, haz obra de evangelista, no de evangelisto, porque ahora hay muchos evangelistas, sino de evangelistas. Cuando miraban a un cojo, miraban que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Miraban que un Bar Jesús, ¿se acuerda quién es ese Bar Jesús? Hechos 13, aquel que tenía hechizado a mi tocayo Sergio Paulo. Yo no sabía que mi nombre era bíblico, usted. Y gloria a Dios que es bíblico. ¿Qué vio Pablo? ¿Qué vio por medio del Espíritu Santo? Que estaba en hiel de amargura. Eso es un don del Espíritu Santo. Si nosotros evangelizáramos en la llenura del Espíritu Santo, hermano, en cualquier lugar, seríamos más efectivos. ¿Me está entendiendo? Ese es entonces el evangelio de la gracia predicado en el Espíritu Santo. Esa fue la razón por la que no les dijo a los discípulos del Cordero. Estamos viendo el evangelio de Cristo antes de la cruz. Por eso le llama a los discípulos del Cordero, que iba a morir. A ellos no les dijo, vayan a predicar al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Que no les dijo eso en ese momento, sino que les dijo a los que se quedaron, que eran los del Cordero todavía. Y aquí el hermano Otto dice que lo va a parafrasear: no vayan a los paganos todavía, vayan al aposento alto, a que les dé instrucciones el nuevo comandante. Él los llevará a toda la verdad, Él hablará por ustedes, Él es un cambio de poder. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo hoy, predicando hoy, y cómo lo debemos hacer. Gloria a Dios. Bueno, estas son fotos. No muy me gustó la carita que tiene el de adelante, pero bueno. Son fotos, ¿verdad? De cómo más o menos, como no habían fotografías en ese momento, de cómo eran las lenguas de fuego sobre la cabeza de los 120, ¿verdad? Pero no es cierto que Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. Todos lo sabemos, pero leamos desde el 8, desde el 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, fíjese que el interés de los que estaban reunidos con el Señor y ha resucitado, Señor, y Pedro era el primero, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Porque él como judío seguía esperando un Mesías. Y obviamente él era el Mesías, solo que venía en una fase para morir. Amén. No solo por los judíos, por toda la humanidad. Pero ellos no lo entendían. Entonces, ¿qué querían? Reino material. Como decía el hermano Otto, Pedro quería ser el primer ministro. Y hoy muchos quieren ser primeros ministros. ¿Por qué en Guatemala hemos tenido tan mala experiencia con ministros que se lanzan a ser presidentes? Nos queda un mal sabor de boca. Hayan llegado de facto, hayan llegado por votación, ya tuvimos la experiencia. Solo que el hermano tuvo que salir corriendo para Panamá. ¿Aló? Yo por eso me meto en problemas, ¿no? Porque ya lo van a dejar venir. Pero ¿por qué tan malas experiencias? Porque es adelantarse a las fases, mis hermanos amados. Es mezclar los evangelios
cuando ahora nos toca predicar, primero vivir el reinado y predicar el evangelio de gracia a todo el que quiera oír en el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice, ¿qué les respondió? No os corresponde a vosotros. Ya estaba resucitado. Saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Como en otras palabras les dijo, dejen de estar pensando en eso. Eso va a venir después. Y el famoso 1:8, que lo sabemos de memoria, pero no lo vivimos. Va, pues yo no lo vivo, pues. Usted sí lo vive de plano. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Pero para qué? ¿Para que todos hablen de doña Chonita que solo pone la mano y todos sanan? ¿Para que doña Chonita sea famosa? Espero que aquí no haya ninguna Chonita, ¿verdad? Si no, va a decir que estoy hablando de ella. Es para ser testigos. Pero si el evangelio antes de la cruz era solo para las ovejas perdidas de Israel, ahora hay un cambio. Porque ahora el evangelio del Espíritu es para todos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta San Lucas, aquí en Guate, hasta lo último de la tierra, hasta la Patagonia. Hubo un cambio, pero Él tuvo que morir. El Cordero murió y resucitó y les enseñó a tocarte al reino. Y seguramente mucho de lo que los enseñó fue de lo que luego nosotros tenemos ahí en los evangelios y tenemos en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe usted que la palabra testigo en el Nuevo Testamento en el griego es martureo? De donde viene la palabra mártir. Entonces nosotros cuando decimos vamos a testificar al parque de San Lucas en la feria del atol, porque esta es la tierra del atol de Lote. Por lo menos yo así se ve a mi hermano Mauricio cuando veníamos, decía, la tierra. Esto me está diciendo que ya tengo que terminar. Ser testigo no es solo testificar en un parque, sino que es llegar hasta las últimas consecuencias. Que los primeros cristianos sí lo vivieron llenos del Espíritu, porque fueron mártires. Acuérdese, y me seréis testigos. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo. Solo así pudo morir Esteban, el primer mártir. Le vieron el rostro como de ángel. ¿Lo ha leído? Y aunque estaba recibiendo las pedradas que lo estaban hiriendo, vio el cielo abierto. Así como no se va a morir uno. Y el Señor de pie. Entonces le dijo: recibe mi espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Fíjese que a veces nosotros tenemos que testificarle a la familia, testificarle a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio. Eso es ser testigos, pero recibiréis poder para eso. Pero no nos animamos porque ya nos conocen. Vos me vas a testificar a mí, le dice aquel familiar, ¿verdad? Con ese carácter que tenés. ¿Aló? Porque no estamos llenos, o por lo menos no permitimos que esa llenura sea continua. Mira, a mí ya se me fue el tiempo. Tenemos que entrar a preguntas, hermano Pablito. Pero solo le voy a leer esto rapidito. Los 12 del Cordero antes de la cruz no eran ungidos. Usted dice amén si está de acuerdo. Ay Dios. Era un ungido porque él sí estaba ungido, con 12 no ungidos. ¿Está de acuerdo con eso? Al pasar al evangelio que estamos predicando ahora, es un ministerio de ungidos.
Por eso, si aquí hay gente que no ha sido ungida, que es de la iglesia local, ministrese. Si tiene estorbos, busque, venga ayunos, venga vigilias, hable con su pastor, porque debe estar ungido. No que tengan que ser ungidos con poder de lo alto para ser cristianos, no. Eso es inmediatamente después de nacer de nuevo. Porque si no hubieran ido los 11 del Cordero al aposento alto, quiere decir que entonces ellos hubieran podido hacerlo sin ungimiento, porque es la nueva convicción. Mire pues, si no se necesita unción, no tenían por qué ir al aposento alto, es lo que quiere decir esto. Pero ¿por qué tenían que huir? O mejor, ¿por qué tenían que ir? Porque el Señor sabía que ahí los iban a ungir. ¿Se acuerda que ellos experimentaron poder? Porque fue el ungido el que los delegó cuando fueron los 70 de 2 en 2. Pero eso solo fue momentáneo. Ahora iban a ser ungidos para llevar ese evangelio a todo el mundo. ¿Quiénes estuvieron en los tiempos del doctor Ríos? Levánteme bien su mano. Bueno, son testigos de lo que ahí sucedía. Amén. Pero la iglesia tiene que volver a retomar el llevar y predicar un evangelio a todo el mundo, llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo me estoy quedando aquí porque tenemos que entrar a preguntas. De todas maneras, esto usted lo puede seguir leyendo despacio. Con lo que yo creo que ya escuchó, va a poder entender un poquito más. Así que nos vamos a organizar con algún micrófono, creo yo. Usted levanta su mano, ¿sí? Tal vez en el próximo tema, si pueden haber papelitos y usted puede hacer en el transcurso del tema su pregunta. Así los hermanos pueden inmediatamente trasladarnos las preguntas escritas y de esa manera ganar tiempo. Pero creo que lo van a hacer a través de levantar la mano, hermano Pablo. Muy bien, entonces levante su manita. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le damos el micrófono. Buenas tardes. Hermano, yo tengo dos preguntas, una pregunta y algo que nos amplíe. El Señor dice: dejadme venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y dice: el que no se haga como un niño no verá el reino de los cielos. Como que hubiera una separación ahí. Yo entiendo, y quiero que por favor me ayude, que el reino de Dios es constitucional y el reino de los cielos es institucional. A manera de que nosotros fuimos injertados en el reino de Dios, porque ya somos ciudadanos del reino, tenemos responsabilidades y tenemos una acción dentro del reino de Dios que fue implantado en nuestros corazones. Pero por el lado constitucional del reino de los cielos, tenemos un actuar. Debemos de hacernos como un niño. Y en el reino de Dios debemos de venir a Él, porque Él nos va a constituir como tales, como ciudadanos. Entonces, la diferencia del reino de Dios y el reino de los cielos, exactamente, era como yo lo entendía, como es. Miren, el reino de Dios es el gobierno de Dios de todo lo que Él ha creado. Es súper amplio. Ese es el reino de Dios. Ahorita, lo que va a ir sucediendo en las diferentes etapas que nos dice la Escritura, se va a tomar el rey donde se perdió el reino de Dios. Porque ahí, lo vamos a ver en el otro tema, hay rebeliones. Por ejemplo, Luzbel hizo una rebelión aquí en la tierra y todavía esa rebelión no ha terminado completamente. Entonces el reino de Dios, si fuera un gran círculo, es donde Dios gobierna. Pero el reino de los cielos es una operación dentro del reino de Dios. Porque la operación reino de los cielos es la operación para retomar la tierra. No sé si me doy a entender.
Porque no solo la caída de Luzbel trajo caos, sino que la caída de Adán. Porque Adán traía la operación reino de los cielos para retomar la tierra, y lo pusieron en un huerto para que de ahí retomara la tierra, pero también cayó. Entonces, como él cayó, mandaron al postrer Adán. Pero él traía la operación reino de los cielos, y por eso dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces se pospuso otra vez la operación reino de los cielos, que es el rescate de la tierra. Y entonces el reinado de Dios en nuestros corazones, que es lo que hemos estado hablando, es lo que llegó a los gentiles y a los judíos que quieran entender acerca de esto. El reino de Dios ahora se metió en los corazones. Y cuando se mete en los corazones es donde nosotros vamos a actuar, no solo como niños, sino que a la imagen de Cristo. O sea, porque ahí solamente se menciona un punto de ser como niños, ¿verdad? Pero el obtener la imagen de Cristo se va a dar si nosotros nos dejamos ahora gobernar por el que está dentro de nosotros. Ahora, va a llegar un momento en el que Pablo habla de la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Romanos 11. Cuando se termine esa operación de la iglesia y la iglesia sea levantada, él va a empezar a trabajar otra vez con la operación reino de los cielos. Por eso la semana 70 de Daniel es la recuperación de la tierra. Los sellos, esos 7 sellos, ¿por qué solo el que podía abrirlos es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué solo Él podía hacerlo? Porque ahí tiene la herencia de la tierra, porque el que va a retomar la tierra es el rey al que le pertenece la tierra, pero lo va a hacer a través de todos esos juicios. Y por eso cuando terminen esos juicios va a poder establecerse el reino de Él sentado en el trono de David por 1000 años. Entonces no sé si me di a entender, es un poquito largo, ¿verdad? Pero ¿alguna otra pregunta más? Hermano Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta que quisiera que me ampliara, por favor. Cuando leemos en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 30, la palabra nos dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir, hermano, que acá en la tierra la función de ser testigo, de ser embajador, solo va a recaer en aquellas personas a las cuales de antemano que fuimos conocidos, que fuimos llamados y fuimos predestinados para esta función. ¿Y qué relación tiene esto, Romanos 8:30, con aquel pasaje que dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado? Muchas gracias. Muy bien. Noten que esas 4 cosas, predestinar, llamar, justificar y glorificar, resumen no solo la vida cristiana en la tierra, sino que una predestinación aún en la preexistencia, que usted tiene que tener una idea de lo que es la preexistencia. Entonces, indudablemente, cuando Pablo escribe acerca de esto, tiene que ver con la iglesia. Predestinada, llamada en la tierra, predestinada en la preexistencia, justificada por el sacrificio de Cristo aquí en la tierra, y la meta final, la glorificación. Pero si nosotros con todo esto que el Señor ha hecho en nuestras vidas no hacemos caso, vuelvo otra vez al reinado de Cristo, porque miren, la mayoría de las personas tienen Salvador, son salvos, pero no tienen Señor. Entonces de ahí se hace tan importante el discipulado de Cristo, porque el Señor en una ocasión dijo: ustedes me llaman Señor. Yo creo que muchos cristianos ahora podemos llamar Señor al Señor y no es nuestro Señor, porque yo siempre he dicho esto: el señorío de Cristo, el kurios,
Es un concepto que tiene que haber doulos en contraste con el curios, y doulos es siervo, esclavo. Entonces, si Cristo es el Señor de tu vida, tú tienes que ser su esclavo, su siervo. Hoy en día se le dice a los grandes ministros, se les presenta en los púlpitos el gran siervo de Dios, y todo el mundo aplaude, ¿verdad? Eso es un contrasentido total, porque si realmente somos siervos, no somos merecedores de que nos estén aplaudiendo a nosotros, ni que se nos esté presentando con fanfarrias, porque somos comprados a precio de sangre. Como Él es nuestro Señor, entonces Él, guiados por el Espíritu, si somos llenos del Espíritu y estas verdades están muy fuertemente en nuestra vida, lo que nosotros queremos hacer es a lo que fuimos llamados. En el próximo tema ustedes van a ver cómo se enfatiza la gran comisión a través de los evangelios, y cómo esa gran comisión es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Y la gran comisión, amados hermanos, la mayoría de la iglesia local no la está haciendo. Allá donde el Señor me ha permitido pastorear, yo siempre les digo esto: la gran comisión no es solamente para el grupo de evangelismo, que siempre es un grupo reducido de personas, sino que es para toda la iglesia. Los de alabanza deben evangelizar, los de discipulado debemos evangelizar, los ministros debemos evangelizar, todos, porque fuimos llamados a ir y hacer discípulos a todas las gentes. Pero las iglesias locales a veces perdemos más tiempo en cosas internas que salir afuera, como lo hizo el Señor. Y claro, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, la Biblia claramente dice, a él le constituye pecado. Y obviamente habrá disciplina, ¿verdad? Muy bien, como tú vas manteniendo el tiempo, sí me paro. Eran dos preguntas. Hebreos 9:17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Relacionado con los evangelios, ¿hasta qué momento comienza efectivamente el Nuevo Testamento como tal? No como Nuevo Pacto, pero sí como Nuevo Testamento. ¿Hasta que el Señor muere? Sí, es que por eso, Perdón, hermano, sí. es que esa ha sido una duda que he tenido siempre. ¿Y los evangelios entonces dónde quedan? ¿Siempre se pueden incluir, aunque están dentro del Nuevo Testamento, los 4 evangelios entran dentro de ese testamento nuevo, o es hasta que el Señor muere? Sí, lo que sucede es que las enseñanzas del Señor en los evangelios son válidas porque las enseñó. Porque acuérdense que, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Oíste que fue dicho: todo el que mira a una mujer y la codicia está recitando la ley. Pero dice, mas yo os digo. Ese mas yo os digo ya no es del Antiguo Testamento. En sus enseñanzas Él está anticipando lo que aparece en los evangelios, pero también se va a ampliar en las epístolas. Mas yo os digo que el que solo la mira y la desea, ya adulteró. En cambio, en la ley había que cometer el acto. Entonces ahí te puedes dar cuenta, ustedes oyeron la ley, pero ahora dice, mas yo os digo. Y eso fue literal y se puede ver en las epístolas también, ¿verdad? Entonces, la muerte del testador hace efectivo lo que es el nuevo pacto, no necesariamente el Nuevo Testamento como tal, sino, imagínate esto: los evangelios no fueron escritos sino que hasta en el año 70 por ahí, mientras que la primera epístola fue escrita unos 20 años antes. Esa es la cronología más establecida. El primer libro del Nuevo Testamento escrito, algunos se pelean que es Gálatas y otros que es, me parece que Colosenses o por ahí. Pero eso quiere decir que primero se escribieron las epístolas. Ahora fíjate, algo más interesante. Aquellas enseñanzas que él trajo, el mas yo os digo de Cristo,
indudablemente se hicieron efectivas desde que Él muere, resucita, y esas enseñanzas empezaron a proliferar. Y los que estuvieron vivos, que creyeron en eso, les fue hecho efectivo. No sé si me voy a entender. Porque si vamos a solamente Nuevo Testamento como lo tenemos cronológicamente, ¿verdad? Los evangelios, primero fueron escritas varias epístolas antes que estuvieran completos los evangelios, por lo menos escritos, pero sí se transmitían las enseñanzas de boca en boca. Entonces él traía el evangelio de gracia, pero estaba dentro de la ley. Él tenía que morir y hacer realidad lo que el plan del evangelio tenía que cumplirse. No sé si me doy a entender ahí. Entonces no es que dejemos de lado, porque tendríamos que dejar también de lado el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, en las sombras que nos hablan de la figura, porque por ejemplo, tal vez este tipo de luces no lo presenta bien, porque casi no se ve una sombra, ¿verdad? Es poquito. No se puede apreciar con otro tipo de luz la sombra. Pero la sombra es el Antiguo Testamento. El objeto que hace la sombra es el Nuevo Testamento, que en el caso de Cristo, todas las sombras del Antiguo Testamento apuntaban a Él. Desde Génesis hasta Malaquías apuntaban a Cristo. Entonces Él hace realidad todas las promesas, todas las sombras, y su enseñanza es válida. Y date cuenta que sus enseñanzas estaban basadas muchas en el Antiguo Testamento, pero también los que escriben en el Nuevo Pacto, las epístolas, mucho de lo que está ahí trae base y fuente del Antiguo Testamento, pero que se va a entender a la luz del Nuevo. Por eso hay un principio hermenéutico que dice que nosotros debemos entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No sé si ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Porque no sé cómo andamos en tiempo y vas a hacer un break. Tú me vas marcando el tiempo, por favor, Pablito. Buen día, hermano Sergio. Usted mencionaba algo ahí en lo disertaba el tema de la repercusión en esferas celestiales. Eso nos lleva a Efesios 3:10, Sí. lo que nos enseñaba hermano Toriel, y a ver si ya lo tengo aquí. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea que lo nuestro no solo aquí, sino que trasciende a más allá, a los principados y potestades de las regiones celestiales. Sí, definitivamente. ¿Esa es su pregunta o, Es o aportación? Sí. en base a lo que usted expuso. Sí, definitivamente. Noten ustedes que el doctor Ríos le gustaba mucho este verso, y me parece que la versión Las Américas, si no estoy mal, dice, porque hace cierto énfasis, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, no va a ser hasta el final, sino que es ahora, a los principados y potestades en las regiones celestiales. Esto indudablemente también habla de que a todos los que de la iglesia ya partieron, seguramente ya están dando a conocer esa infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades en regiones celestiales. O sea, eso indica que nosotros, recuérdense que el cuerpo se queda en la tumba, pero el alma está ya, diríamos, en el alto Seol o el seno de Abraham. Pero el espíritu, el Antiguo Testamento dice que vuelve a Dios que lo crió, y el Nuevo Testamento vemos a Esteban entregando su espíritu al Hijo, como que hubo un cambio. Lo cierto es que el espíritu ya está en la presencia del Señor, esperando la reintegración que es en la resurrección. Pero indudablemente ya hay funciones que desarrollar, porque dice ahora, no dice después. Gracias, hermano. Otra por allá, Raulito. Buenas tardes. Solo es una aportación para ver lo que el hermano anteriormente preguntaba acerca de Hebreos 9:16 y 17 Adelante. en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice,
Ok, gracias, hermano. Otra pregunta, mis hermanos. Aquí hay una pregunta de este lado al frente. Aproveche que hay tiempo de preguntas. Es el Altísimo, miren, ese es un misterio difícil de poder explicar. Yo los quiero llevar directamente a Juan, que solo lo cité rápidamente, 1:18, porque dice categóricamente Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Ese es el elayo. Pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, si lo vemos nosotros en Reina Valera, lo voy a leer acá, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces el Altísimo es el que lo llena todo. Hay un libro que yo recomiendo, tuve la oportunidad de escribir, siempre poniendo en orden las enseñanzas del hermano Otto, que se llama La Ruta de los Celestes. Hoy creo que no trajimos, hoy no se trajo, pero puede hablar con el hermano Maino Noriega, que está ahí atrásito cerca de la cabina, y quienes lo quieran adquirir se ponen de acuerdo con él para ya sea recogerlo en la iglesia. Y ahí hablamos del Elion, ahí hablamos de la cuadridimensión. Son temas muy complejos, muy difíciles de entender y por no entenderlos bien se enseñan mal. Pero ahí se habla de las pulsaciones de Dios, donde así como el corazón, uno de sus movimientos llenan todo el cuerpo de sangre, y en el otro movimiento se retrae la sangre. Así Dios tiene pulsaciones. Y por eso en el Nuevo Testamento Pablo dice: el que lo llena todo en todo, ¿verdad? Es el Elion. Indudablemente Él, como nadie lo ha visto jamás, se ha manifestado a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es muy interesante, pero ese libro les puede ampliar un poquito más ya que usted tiene ese interés. Amén. Hermano Mauricio. Amén. Gracias. Buenas tardes, pastor. Me venía a la mente por lo que comentaba el hermano de Efesios 3:10. La palabra multiforme dice acá que significa que la gracia y la sabiduría de Dios, siendo variadas y polifacéticas, se manifiestan de muchas maneras, formas y colores. Existe la posibilidad, y no sé si ustedes con el doctor Ríos platicaron eso en algún momento, que esa sabiduría que se está dando a conocer, como usted decía, ¿verdad? Ya pueda ser algo más de los 66 libros que nos dieron aquí en la tierra, pensando en que allá hay otras creaciones, otro tipo de seres. Existe esa posibilidad, porque claro, no para la tierra, porque si aquí ni con los 66 podemos menos, ¿verdad? Pero allá existe esa posibilidad, pastor. Bueno, miren, entraríamos un poquito en campo de especulación, pero como habla de la multiforme sabiduría de Dios, lo que tenemos que entender es si está siendo dada a conocer en esferas donde se pueda necesitar de esa multiforme sabiduría de Dios, aspectos que se quieran conocer. Por ejemplo, la tierra, la Biblia es plano tierra, plano hombre. Pero noten que hay muchos pasajes que hablan no solo del hombre ni solo de la tierra, sino que hablan del universo. Y hay ventanas de revelación ahí donde se ve que indudablemente hay muchas otras creaciones. Entonces, yo creo que mientras la iglesia no esté completa y todo el trabajo de recuperación de la tierra, que es la operación, como le dije al hermano, Reino de los Cielos, no esté completa, probablemente va a tener cierta limitación, porque acuérdate que
dice que nosotros tenemos ya la mente de Cristo, pero el doctor Ríos decía, la tenemos a nuestra disposición, pero todavía no tenemos todo. Porque como decís muy claramente, los mismos 66 libros de la Biblia, no todo nos ha sido revelado. Entonces seguramente cuando la tierra sea recuperada completamente, esa sabiduría, yo creo que nosotros mismos vamos a tener mucho más de lo que entendemos. Porque si con lo que nosotros logramos ahorita atisbar son cosas maravillosas, imagínate cuando realmente la mente de Cristo esté a nuestra disposición en un 100%. ¿Qué les van a llevar? Yo creo que lo más probable es lo que nosotros tenemos, porque si les van a ir a dar a conocer esa sabiduría de Dios es porque les falta algo, ¿no? Ahí caminamos en un terreno no totalmente claro, y yo creo que no podemos ser dogmáticos en si es otra cosa, ¿verdad? Porque recuérdense que la tierra es muy especial porque el cuerpo resucitado de Cristo que se eternizó es humano. ¿Por qué no escogió otras creaciones, otras formas de vida? Porque sin duda la tierra, como dice un salmo, es el estrado de los pies de Dios. Entonces la tierra tiene algo muy especial y quizá por eso ha sido tan codiciada. Entonces yo creo que se va a esperar la redención completa, y entonces sí, en toda su dimensión se va a dar a conocer quizá mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Pero no podemos negar que Efesios dice que ahora está siendo dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero nos quedamos, creo yo, cortos de cómo es, porque la única manera de entenderlo es que el Señor nos lleve, ¿verdad? Yo creo que algunos todavía no quieren eso. Amén. Ok. Muy bien. Tú dices cómo van los tiempos. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Estírense un poquito. Vamos a tener unos minutos, 10 minutos, para que usted pueda estirarse. Puede pasar allá por un cafecito y un panito. Eso no tiene ningún costo. Amén. Pero es un panito y un cafecito. Amén.